Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Duelo con el Minotauro. Capítulo 28. Duelo con el Minotauro. Fu. Una silueta dorada atravesó las sombras de la mazmorra, como una luciérnaga brillando en medio de la noche, dejando un rastro de luz deslumbrante que exigía atención. Increíble, señora Aes, en lo profundo de la mazmorra, una joven elfa permanecía inmóvil, fascinada por la escena que se extendía ante ella. Para ella, la figura que se movía con elegancia entre los monstruos no solo luchaba, sino que bailaba. Su mirada rebosaba admiración. Aes Wallenstein. Una aventurera de nivel 5 de la familia Loki, reconocida en horario por su título, la princesa de la espada. Un nombre que tenía peso en cada rincón de la ciudad. Justo ayer concluyó la última expedición de la familia Loki. Pero incluso después de solo una noche de descanso, la princesa de la espada ya había regresado a la mazmorra. Y una vez más, un admirador devoto decidió acompañarnos. Bueno, para ser más precisos, voluntaria probablemente era un término más adecuado. Después de todo, en cada batalla, Aes luchaba sola. La elfa simplemente la seguía, recogiendo piedras mágicas y objetos que dejaba a su paso. Rebanada, con un último golpe de su espada, el último monstruo cayó, disolviéndose en una nube de niebla negra y dejando atrás una única piedra mágica brillante. Eso fue increíble, Lady Aes. Al terminar la batalla, Lefilla se abalanzó sobre él con ojos brillantes y una sonrisa radiante. Su expresión irradiaba devoción, completamente enamorada del ídolo que adoraba. Para ella, Lady Aes era todo. No es suficiente y todavía no soy lo suficientemente fuerte, murmuró Aes. En el fondo de su mente, no podía dejar de pensar en ese chico, Shin Akira, con quien se había topado ayer. Tras regresar al cuartel general, no tardó mucho en saber más sobre él. Con la ayuda de los contactos de la familia Loki y la rápida asistencia del gremio, reunió los detalles que necesitaba. Al parecer, el chico llamado Shin Akira había llegado a horario hacía apenas 2 días. Tsubaki, capitán de la familia Hefesto, lo había escoltado personalmente para registrarse como aventurero y recibir una fauna. Eso significaba que hoy era solo su tercer día desde que recibió la bendición de los dioses. Y, sin embargo, en ese tiempo increíblemente corto, Shin Akira ya había demostrado un poder que desafiaba la lógica, algo casi demasiado absurdo para creer. La propia Aes había pasado casi un año entero entrenando en la mazmorra, con el apoyo de su familia, aprendiendo a leer el ritmo de la batalla y construyendo gradualmente su base. Comparado con eso, Shin Akira ya la había superado. Señora Aes, ya eres lo suficientemente fuerte. Eres una aventurera de nivel 5. Aparte de nuestro capitán, nadie en nuestra familia puede compararse contigo. No. Aún no es suficiente. Tengo que hacerme más fuerte, debo hacerlo. Para Aes, la fuerza lo era todo. Era el único sentido de su vida. Todo lo demás era secundario. Incluso Lefilla, a pesar de su constante adoración, era, en el mejor de los casos, un miembro más de la familia. Rugido. De repente, un rugido feroz resonó en la distancia, atrayendo la atención de Aes y Lefilla. Ese sonido es inconfundible. Es un minotauro, Lady Aes. Como elfa con amplios conocimientos mágicos, y sucesora elegida de Rivería, Lefilla no solo era experta en magia. También podía identificar especies de monstruos con notable precisión. Fu. Sin decirle una palabra, Aes corrió hacia el piso 17. Lefilla se quedó atrás en pánico. Señora Aes. Espérame. Ella intentó seguir el ritmo, pero la diferencia de velocidad entre ella y su ídolo era simplemente demasiado grande. Toca, toca, toca. Aes corrió por el pasillo, sus pasos resonaron cuando llegó a la zona cristalina del piso 17. Cuando llegó, se detuvo en seco. Lo que vio la dejó sin palabras. El chico de ayer, Shin Akira, estaba enfrascado en un combate individual con un minotauro. Y a lo lejos, 8 figuras vestidas de negro libraban sus propias batallas individuales contra otros 4 minotauros. Justo ayer, Aes se quedó atónita cuando Akira derrotó sin ayuda a un joven dragón. Pero ahora Aes se enfrentaba a 5 minotauros. Ruido sordo. Con una potente patada, Shin Akira envió al minotauro volando hacia atrás. Una sonrisa salvaje se dibujó en su rostro ensangrentado, ardiendo de emoción. Como heredero de la experiencia de combate de Enkidu, el estilo de lucha de Shin Akira era crudo, temerario y abrumadoramente agresivo. Disfrutaba de la brutalidad del combate cuerpo a cuerpo. El minotauro se tambaleó hasta ponerse de pie en la distancia, mirando fijamente a Shin Akira, pero no volvió a atacar. A diferencia de Akira, quien estaba claramente enfurecido, el monstruo había empezado a dudar. A lo largo de la pelea, se vio abrumado y herido repetidamente por la extraña arma de Akira. Aunque los monstruos nacidos en mazmorras fueron diseñados para cazar humanos, sus instintos salvajes aún les advertían del peligro. El miedo era una respuesta universal, e incluso los monstruos podían sentirlo. ¿Qué? Apenas estamos empezando. Vamos, no te detengas ahora. Shin Akira alzó su espada larga, de cuyo filo caían gotas carmesí. Su propio cuerpo estaba cubierto de sangre de pies a cabeza. A diferencia de la mayoría de los aventureros que confiaban únicamente en el poder de su falna, la fuerza de Shin Akira iba mucho más allá de las bendiciones divinas. Era el sucesor del rey de la plantilla Shadowkan, maestro de las sombras. Incluso si su falna fuera revocada, seguiría siendo mucho más fuerte que cualquier aventurero de nivel 1. Akira no confiaba mucho en la bendición de los dioses. El sistema tenía demasiados fallos. Si un falna fuera sellado, el poder que otorgaba desaparecería. Esto podría ocurrir por diversas razones. Por intervención divina, cambio de familias o si el dios que lo otorgó fuera devuelto al reino divino. No se podía negar que Falna era un sistema poderoso que liberaba el potencial humano como ningún otro.
Pero sus vulnerabilidades eran demasiado significativas. Para Shin Akira, era simplemente una herramienta, nada más que un refuerzo complementario a su verdadera herencia. Graaya. El minotauro gruñó, observando cómo Akira acortaba la distancia con calma. Bajó la cabeza, apuntando sus enormes cuernos hacia adelante, preparándose para cargar. Entonces salió corriendo, cargando con toda su fuerza. De eso es de lo que estoy hablando. En lugar de inmutarse, Akira rió de emoción. Levantó su espada y se lanzó directo hacia la bestia. Sonido metálico. Los cuernos chocaron violentamente contra el acero. El impacto resonó, como un martillo golpeando un yunque. Grieta y se oyó un crujido. Uno de los cuernos del minotauro empezó a fracturarse, con finas grietas serpenteando por su superficie. Romper. Con una única explosión, el cuerno se hizo añicos y voló por el aire como si fueran fragmentos de vidrio. Sigue leyendo y apoya la historia en Patreon. Igual patreon.com/faanskum. Más de 125 capítulos por delante de Webnovel. 2 capítulos nuevos cada día, de lunes a sábado, exclusivos en Patreon. Sé uno de los primeros lectores en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Igual el primer capítulo del Arco 3 ya está disponible. Puedes leerlo ahora mismo en Patreon. Nota. El domingo es día de descanso, así que no habrá actualizaciones mañana. Las subidas regulares se reanudarán el lunes. Muchas gracias a todos por vuestro increíble apoyo. Igual, tu apoyo mantiene esta historia viva y se fortalece cada día. La princesa espada obsesionada con la fuerza. Capítulo 29. La princesa de la espada obsesionada con la fuerza. /oblicua. Con un movimiento rápido y limpio, Shin Akira cortó uno de los cuernos del minotauro, luego giró con un juego de pies preciso y volvió a blandir su espada. En un abrir y cerrar de ojos, la cabeza del monstruo fue cortada y voló por el aire antes de aterrizar con un ruido sordo en el suelo empapado de sangre. Su cuerpo, aún cerca del cadáver decapitado, fue bañado de inmediato en sangre caliente. Le salpicó el rostro, le empapó la ropa y tiñó toda su figura de carmesí, como un demonio victorioso en medio del campo de batalla. Akira bajó la mirada, observando la espada larga en su mano con silenciosa gratitud. En el fondo, ofreció un agradecimiento silencioso a Tsubaki. Si hubiera sido un arma normal, yo habría sido el que se hubiera estrellado contra la pared. Puede que no alcanzara el rango de arma de primera clase, pero sin duda era un armamento sólido de segunda clase. Akira lo intuía. Era lo suficientemente resistente como para enfrentarse a monstruos de nivel 3, quizá incluso de nivel 4. Ningún minotauro común podría romper esta espada. Con la ayuda de sus leales guerreros de las sombras, pronto acabó con los minotauros restantes. Para cuando cayó el último, Shin Akira estaba empapado de pies a cabeza en sangre espesa y oscura. Su apariencia original era apenas reconocible. Y increíble. Desde lejos, Aizu Wallenstein se quedó paralizada en el lugar. Ver a Shin Akira de pie en medio de una pila de cadáveres de monstruos, con sangre goteando de cada centímetro de su cuerpo, desde su cabello hasta sus botas, la dejó completamente atónita. ¿Cómo puede alguien ser tan fuerte? Señora Ice. Finalmente, Lefilla lo alcanzó, jadeando pesadamente mientras tropezaba hacia adelante. Era una maga brillante, dotada para las artes arcanas, pero en lo que se refería a resistencia física, carecía enormemente de ella. Correr sin parar desde el piso 16 hasta el 17º claramente le había pasado factura. Espera, ¿no es ese el tipo que vimos ayer? Lefilla se movió para pararse al lado de Ice y siguió su mirada, sus ojos se posaron en Shin Akira, quien todavía estaba empapado en sangre. Como era un elfo, sus instintos se activaron de inmediato y una leve expresión de incomodidad cruzó su rostro. Aún así, no lo juzgó. En la mazmorra, la sangre y la suciedad eran parte de la norma. Cualquiera que sobreviviera y matara monstruos merecía respeto. Y aunque ver eso le puso la piel de gallina. Grifo. Ice dio un paso adelante. Ella quería saber. Ella quería entender. Señora Ice, espérame. Como una sombra leal, Lefilla lo siguió rápidamente. Mientras tanto, Shin Akira estaba sentado, desplomado contra la pared, recuperando el aliento. Grrrkk. Su estómago emitió un gruñido bajo y suspiró con cansancio. Como era de esperar, bucear en mazmorras consume mucha energía. Sacó una tira de carne seca de su mochila y le dio un mordisco sin contemplaciones, luego la bajó con un trago de una cantimplora de acero. Sabía horrible, pero fue suficiente para seguir adelante. Disculpe, HMM. Akira giró la cabeza y encontró dos figuras paradas cerca. Una era Ice. La otra, Lefilla. Eres la princesa de la espada. De la familia Loki. Encantado de conocerte. Soy Ice Wallenstein. Shin Akira. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Su voz era tranquila, casi indiferente. Pero a Lefilla le pareció una absoluta falta de respeto. ¿Cómo se atreve a hablar así? La mismísima Lady Ice lo saludó y él simplemente. Debería morir 100 veces. Eres fuerte, dijo Ice simplemente. Y gracias. Eres, muy fuerte. Esta vez lo dijo con expresión seria y mirándolo fijamente a los ojos. Akira levantó una ceja. No entiendo a qué te refieres, princesa de la espada. ¿Qué intentas preguntar exactamente? ¿Por qué eres tan fuerte? Allí estaba. La pregunta que había estado guardándose desde ayer. Akira dejó escapar una breve risa. Qué gracioso. ¿Un aventurero de nivel 5 preguntándole a un novato de nivel 1 sobre fuerza? Suena raro. No. Lo sé con certeza y cuando era nivel 1, no era como tú. Y aquí estás, ya en el nivel 5. Yo sigo estancado en el 1. Ahí se quedó en silencio. Las palabras nunca fueron su fuerte. La mayoría de las veces, ni siquiera sabía cómo responder.
¿Cuál carajo es tu problema? Lefilla finalmente explotó. No pudo soportarlo más. Este tipo había estado actuando de forma engreída todo el tiempo, y ahora estaba arrojando sombra sobre su amada Ace. Tienes un tono muy peculiar, señorita Elfa. Apenas nos conocemos. Nos conocimos ayer. Y tu princesa de la espada me llama, a mí, una novata de nivel 1, más fuerte que ella. ¿Debería sentirme halagada o desconfiada? Tú. Por favor, perdónala. Ice interrumpió de repente, inclinando ligeramente la cabeza. Akira parpadeó, un poco sorprendido. ¿En serio? Esta princesa de la espada es y extrañamente sincera. Perdón por molestarte. Pero y aún quiero saber. ¿Por qué eres tan fuerte? Akira la miró directamente a los ojos y luego dejó escapar un suspiro silencioso. Si crees que soy fuerte, entonces déjame preguntarte algo a cambio, princesa de la espada. ¿Qué significa fuerza para ti? Ser fuerte significa ser capaz de derrotar a tus enemigos. Entonces los enemigos que acabo de derrotar con todas mis fuerzas, podrías haberlos matado de un solo tajo. Ah. Ice no tuvo respuesta. Lefilla parecía que estaba a punto de explotar, mirando a Akira como si estuviera a punto de saltar como un lobo salvaje. Y lo siento, princesa de la espada. Pero estás demasiado obsesionada con la fuerza. No es saludable. Tengo que ser fuerte. Quiero ser fuerte. Su respuesta llegó rápidamente. Sin vacilación. Con convicción pura. Akira, que conocía su pasado, solo pudo suspirar suavemente. Lo entendía demasiado bien. Ella estaba persiguiendo una sombra del pasado, una que él dudaba que pudiera alcanzar alguna vez. Lefilla, mientras tanto, se quedó congelada, sintiéndose de repente y desconectada. Siempre había admirado a Ice. Pero ¿y alguna vez la había comprendido de verdad? Sí, sabía que Ice quería ser fuerte. Pero y nunca supo por qué. Y ahora, sintió un muro invisible entre ellos, uno que no había notado hasta hoy. Incluso ahora, solo había seguido a Ice al calabozo. Ice nunca la invitó. Simplemente, no se opuso. Si esperabas aprender de mí el secreto de la fuerza, lo siento, pero no existe tal cosa. Hoy Ice bajó la cabeza ligeramente, visiblemente decepcionada. Pero en lugar de obsesionarte con el poder, quizás deberías intentar prestar más atención a quienes te rodean. En esta mazmorra, la mayoría de la gente no puede sobrevivir sola. ¿Y la gente que me rodea? ¿Como Lefilla? Ice giró la cabeza y miró a la elfa a su lado. Lefilla sostuvo su mirada, con los ojos abiertos por la sorpresa. No se lo esperaba. No de alguien que parecía tan descarado, incluso arrogante. Pero de alguna manera, sus palabras tenían un peso extraño. Sigue leyendo y apoya la historia en Patreon. Igual patreon.com/faanskum. Más de 125 capítulos por delante de Webnovel. 2 capítulos nuevos cada día, de lunes a sábado, exclusivos en Patreon. Sé uno de los primeros lectores en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Igual el primer capítulo del arco 3 ya está disponible. Puedes leerlo ahora mismo en Patreon. Nota. El domingo es día de descanso, así que no habrá actualizaciones mañana. Las subidas regulares se reanudarán el lunes. Muchas gracias a todos por vuestro increíble apoyo. Igual, tu apoyo mantiene esta historia viva y se fortalece cada día. Ace, tan puro como una hoja en blanco. Capítulo 30. Ace, tan pura como una hoja en blanco. El piso 18 de la mazmorra era un santuario único. Una zona segura que se destacaba del resto de las traicioneras profundidades. A diferencia de los otros niveles, este no genera monstruos de forma natural en condiciones normales. Eso no significaba que estuviera completamente libre de peligro, por supuesto. En ciertas circunstancias, los monstruos aún podían entrar. Pero la mayor parte del tiempo, la zona permanecía tranquila y segura. Esa tranquilidad dio origen a algo raro dentro de la mazmorra. Un asentamiento. Con el tiempo, los aventureros construyeron aquí una ciudad provisional. Un centro de emergencia con áreas de descanso, puntos de comercio y mercados temporales. Sirvió como refugio y punto intermedio para expediciones más profundas. Naturalmente, los precios eran absurdos. Incluso un trozo de pan o una botella de agua simple podían costar 100 veces más que en horario. Por otro lado, las piedras mágicas y los objetos monstruosos que se venden aquí se venden por una mera fracción de su precio habitual. Ese desequilibrio creó una oportunidad. Comerciantes emprendedores que transportaban mercancías entre la superficie y el piso 18 y obtenían enormes ganancias explotando la diferencia de precios. Todavía no puedo creerlo, que exista un lugar tan hermoso dentro de un mundo tan oscuro y peligroso. A diferencia de verlo en un anime, presenciarlo en persona dejó a Shin Akira sin palabras. Sus ojos brillaban al contemplar la serenidad del paisaje. Era como un milagro viviente, un marcado contraste con el caos salvaje de la mazmorra. Un oasis literal escondido en las profundidades del subsuelo. Pensé lo mismo cuando llegué aquí por primera vez. Lefilla habló con un tono sorprendentemente mayor. Aunque parecía dulce y joven, era una aventurera de nivel 3 de la familia Loki, alguien que ya había explorado los pisos más profundos. En cuanto a experiencia de campo, sin duda superaba a Akira. Lefilla-san? ¿Dónde está esa piscina que mencionaste antes? Pasando ese pequeño bosque de allí. Muchas gracias, Filte. Sin perder un segundo, Akira corrió hacia el bosque. Durante la batalla, no le había importado. Pero ahora que había terminado, no podía ignorar la incomodidad de su ropa empapada de sangre y pegajosa, y el hedor acre que lo impregnaba. Necesitaba un lavado urgentemente. Afortunadamente, había guardado un cambio de ropa nuevo dentro de su reino de las sombras. Tras su vergonzosa llegada a este mundo, empapado, desnudo y sin ropa de repuesto, Akira aprendió la lección. En cuanto tuvo dinero, compró varios conjuntos extra para evitar futuras humillaciones.
Después de abrirse paso entre la maleza, lo encontró. Un estanque de agua cristalina escondido en lo profundo de los árboles. Akira no se anduvo con rodeos. Se desnudó y saltó, dejando que el agua fría lo bañara y le limpiara la sangre. Flotando en el agua tranquila, sintió que la paz lo invadía. Hacía siglos que no podía nadar así, ni siquiera en el mundo de High School DxD tuve tiempo para relajarme así. Por fin, quebrar, el sonido de una ramita al romperse lo devolvió a la realidad. Desde debajo de la superficie, 8 figuras sombrías se deslizaron como guardianes silenciosos, listas para atacar. Pero Akira no dio ninguna orden. Veamos quién es primero y a veces, esperar era mejor que sacar la espada inmediatamente. Señora Ace, no. No puede acercarse más. La voz de Lefilla resonó en pánico desde detrás de los árboles. Akira se quedó congelado. Unos momentos después, una chica familiar de cabello dorado salió del bosque. ¿Señora Ace? Sí. Ella respondió con calma, pero eso solo hizo las cosas más inquietantes. ¿Qué carajo está haciendo ella aquí? No. No debe mirar, Lady Ace. Manchará su pureza. No puede ver en absoluto. Lefilla corrió hacia adelante y se paró frente a Ace, protegiendo su vista de la piscina con todo su cuerpo como una cortina humana. Como devota fan de Ace, Lefilla no podía soportar la idea de que su ídolo formara algún tipo de conexión con un chico al azar. ¿Pero por qué, Lefilla? ¿Por qué no puedo mirar? Porque ella es un hombre. Se está bañando. No puedes verlo, Lady Ace. ¿Pero no nos hemos bañado juntos antes? Eso es diferente. Somos chicas. Él es un chico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso es, cualquiera que presenciara esta escena quedaría atónito. Resulta que Ace Wallenstein era genuinamente inocente, como una hoja de papel blanca y pura. Fuera del campo de batalla, apenas entendía la dinámica entre hombres y mujeres. Señora Ace llamó a Kira desde la piscina, bañarse juntos así y normalmente solo se hace entre parejas. O entre casados. Ya veo. Mis disculpas. Al escuchar su explicación, Ace asintió, se dio la vuelta sin dudarlo y comenzó a caminar de regreso. Lefilla dejó escapar un profundo suspiro de alivio y rápidamente lo siguió, aterrorizada de que algo aún más extraño pudiera suceder a continuación. Solo ahora se dio cuenta de que su ídolo, alguien a quien admiraba tanto, era sorprendentemente ingenuo respecto del mundo. La hizo sentir responsable y como si tuviera que proteger a Ace de este tipo de situaciones. Aunque, a decir verdad, Lefilla tampoco era precisamente experimentada. Solo un poco menos despistada. Cuando ambos desaparecieron de la vista, Akira solo pudo sostenerse la frente y gemir. ¿Qué clase de evento extraño fue ese? Chapoteo. Después de asegurarse de que toda la sangre había sido enjuagada, salió de la piscina. Un guerrero de las sombras emergió con una toalla, la cual Akira tomó y comenzó a secar. Poco después, otro Shadowkan se acercó con un conjunto completo de ropa y zapatos limpios. Realmente fueron los asistentes perfectos, eficientes, silenciosos y leales. En cuestión de minutos, Shin Akira estaba completamente vestido de nuevo. El Kan de la sombra desapareció una vez cumplido su deber. Señora Ace. Señora Lefilla. En un pequeño claro al borde del bosque, ambas chicas lo estaban esperando. ¿Eso fue rápido? Lefilla parpadeó sorprendida. Solo estuviste fuera unos minutos. ¿Ya terminaste? Acabo de enjuagar la sangre. Guardaré el baño apropiado para cuando regresemos. Y veo. Cuando era niña, Lefilla no podía identificarse del todo con lo sucedido, pero decidió no decir nada. Desde el momento en que Akira salió de entre los árboles, Ace lo había estado mirando fijamente, con una mirada firme. Señora Ace, dijo Akira, para ser honesto, no sé cómo fortalecer a alguien. Pero si no le importa, podría enseñarle algunos métodos de entrenamiento. Y en realidad, sus ojos se iluminaron de pura emoción. Lo miró como si le estuviera ofreciendo un tesoro preciado. Esa reacción hizo que Akira se sintiera un poco presionado. Era como si decepcionarla fuera un crimen. En primer lugar, para los aventureros, la forma más rápida de fortalecerse es aumentando las estadísticas otorgadas por su fauna. Pero mi crecimiento se ha ralentizado mucho. Incluso después de esa larga expedición, mis estadísticas solo subieron 5 puntos. Entonces déjame preguntarte algo, Lady Ace, ¿sabes por qué tu crecimiento se ha ralentizado? Su pregunta la tomó por sorpresa. No solo ella, Lefilla también se quedó paralizada, completamente insegura de cómo responder. Sigue leyendo y apoya la historia en Patreon. Igual patreon.com/faanskum. Más de 125 capítulos por delante de Webnovel. 2 capítulos nuevos cada día, de lunes a sábado, exclusivos en Patreon. Sé uno de los primeros lectores en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Igual el primer capítulo del Arco 3 ya está disponible. Puedes leerlo ahora mismo en Patreon. Nota. El domingo es día de descanso, así que no habrá actualizaciones mañana. Las subidas regulares se reanudarán el lunes. Muchas gracias a todos por vuestro increíble apoyo. Igual, tu apoyo mantiene esta historia viva y se fortalece cada día. Atención de Loki. Capítulo 31. La atención de Loki. Una falna es como una llave. Desbloquea el potencial oculto dentro de una persona. Esa simple explicación hizo que los ojos de Ace y Lefilla se iluminaran. Tenía todo el sentido. Una falna era una bendición divina otorgada por los dioses. Convertía las posibilidades en realidad, transformando los límites de la capacidad humana. Ace-san, ¿sabes cómo funciona realmente el crecimiento de parámetros en un falna? Entrenamiento. Lucha. Aventuras, ese es simplemente el método. La verdadera fuente de crecimiento es la presión, lo que llamamos experiencia. Entonces estás diciendo que me falta presión.
Exactamente. En pocas palabras, te has vuelto demasiado fuerte. Los monstruos contra los que luchas ahora no suponen un desafío suficiente para tu cuerpo. Por eso tu crecimiento se ha ralentizado. ¿Y qué tengo que hacer? El tono de Ai se tornó serio. Esa frustración que sentía últimamente, todo provenía de una sola cosa. Su progreso se había estancado. Y para alguien como Ace, cuyo único propósito era volverse más fuerte, esa era una dolorosa realidad. Hay dos soluciones. Primero, luchar contra monstruos más fuertes, como los jefes de piso en los niveles inferiores. Y veo. Ace asintió, mientras escaneaba mentalmente su lista de posibles objetivos. Ni hablar. Es demasiado peligroso. Incluso para Lady Ice, los jefes de piso de los niveles inferiores no son nada para tomar a la ligera. A diferencia de Ice, quien aceptó fácilmente la idea, Lefilla se apresuró a objetar. Rivería le había asignado personalmente la tarea de vigilar a Ice, y eso significaba asegurarse de que no se adentrara imprudentemente en las profundidades de la mazmorra sola. ¿Quién dijo que tiene que ir sola? Respondió Akira con naturalidad. La familia Loki es fuerte, ¿verdad? Solo lleva a algunas personas para que vigilen a distancia. Si la cosa se pone fea, pueden intervenir y ayudar. No digo que deba enfrentarse sola a un jefe. Bueno, si ese es el caso, tal vez valga la pena considerarlo. ¿Cuál es la segunda solución? Preguntó Ace, interrumpiendo a Lefilla antes de que pudiera protestar más. Su mirada se fijó en Akira, decidida. Claramente, tenía la intención de probar ambas. El segundo método es aumentar la dificultad tú mismo. Aumentar la dificultad y... Cierto. Eres un luchador de agilidad, ¿verdad? Tu estilo se basa en la velocidad y la precisión. Así que dale a tu cuerpo un nuevo tipo de desafío. Por ejemplo, añade peso extra al entrenar o cambia a una espada más pesada. Eso obligará a tus músculos y reflejos a adaptarse. Lefilla pareció pensativa. Esa idea parecía mucho más segura y práctica que lanzarse a una pelea con un jefe de piso. Además, su familia probablemente ya contaba con ese tipo de equipo. Y si no, siempre podían encargar un pedido personalizado a la familia Hefesto. Eso es todo lo que tengo. No puedo ayudar mucho más allá de eso. Todavía soy un principiante. Gracias. Independientemente de si su consejo funcionó o no, Ice inclinó la cabeza sinceramente. Akira simplemente le restó importancia. Para él, no era nada especial. Era solo, sentido común. Pero para Ace, sus palabras tenían peso, porque veía a Shin Akira como alguien verdaderamente poderoso. Así que todo lo que decía tenía importancia. Akira no tenía ninguna duda de que el entrenamiento con pesas ya era una práctica en horario. Probablemente también existía en la familia Loki. Quizás Ace nunca lo había considerado. Tras descansar un buen rato en el piso 18, el tiempo había pasado, probablemente acercándose a la tarde. Al fin y al cabo, llegar a este piso no fue precisamente un viaje corto. Una vez que obtuvo las respuestas que buscaba, Ace se fue con Lefilla. Si Akira tuviera que adivinar, probablemente regresaría a la base a buscar unas pesas de entrenamiento. Apoyado en un árbol cercano, Akira cerró los ojos y se permitió un breve descanso. Los guerreros de las sombras lo vigilaban en silencio. A la primera señal de peligro, lo despertarían de inmediato. El tiempo pasó volando. Antes de que se diera cuenta, habían pasado 2 horas. Los cristales brillantes del techo del piso 18 habían comenzado a atenuarse, señalando el paso del tiempo. Akira abrió lentamente los ojos. Y jaja. Estiró sus extremidades y sus articulaciones crujieron ligeramente. Apoyarse en un árbol no era lo ideal. Distaba mucho de la comodidad de una cama de verdad. Pero aún así, su cuerpo se sentía algo recuperado. Supongo que es hora de regresar. Miró a su alrededor una vez más antes de dirigirse hacia el pasillo que conducía al piso 17. Horario sede de la familia Loki. Mansión Crepúsculo. En el momento en que regresó, Ice fue directamente al ala de logística y tomó prestados varios accesorios con peso y una enorme espada de entrenamiento. Como la chica dorada de la familia, sus acciones no pasaron desapercibidas. La noticia se difundió rápidamente y llegó a oídos de la propia Loki, así como de otros miembros de alto rango como Finn. Despertó su curiosidad y llamaron a Lefilla, que había acompañado a Ice ese día, y comenzaron a interrogarla. Lefilla contó toda la historia, incluido el consejo que le dio Shin Akira. ¿Entonces me estás diciendo que todo esto empezó con un simple comentario de ese niño Hefesto? Murmuró Loki, irritado. No parecía contenta. Su querida Ice estaba siguiendo consejos de alguien ajeno a ella, y eso la irritaba. Finn, por otro lado, entrecerró los ojos. Había conocido a Shin Akira antes, brevemente, durante una de sus expediciones. Y recordaba el encuentro con claridad. Loki, no subestimes a ese chico. ¿Qué dices, Finn? Según nuestros informes, solo lleva como aventurero 3 o 4 días. Ni siquiera una semana completa. Pero hoy llegó al piso 18. Solo. Y más que eso, derrotó a 5 minotauros. Solo. Eso llamó la atención de Loki. Su expresión se tornó seria. Has visto al niño en persona, ¿verdad? ¿Qué te pareció? Es fuerte. No solo físicamente, sino mentalmente. Cuando hablamos, lo sentí. Esa presión y esa que no proviene solo de la fuerza bruta. Es arrogancia, sí, pero respaldada por algo real. Entonces es del segundo tipo, ¿eh? Exactamente. Por lo que sabemos, puede manipular las sombras. Almacena armas en ellas y puede invocar soldados ninja. Al menos 8 confirmados, pero posiblemente más. Hefesto realmente encontró una joya. Loki, si tienes la oportunidad, deberías visitarla. Tener una conversación apropiada. ¿Quieres que investigue, eh? Llámalo como quieras.
Pero nuestras familias colaboran con bastante frecuencia. Fortalecer esa relación solo nos beneficiará. Está bien. Mañana pasaré por su fija. Loki asintió para sí misma. Entre los dioses, Hefesto quizá no sea uno de los más poderosos políticamente. Pero aquí en el mundo mortal ella era la reina de las armas y la herrería en horario. Y ahora, también podría ser quien controle al próximo monstruo en ascenso de horario. Sigue leyendo y apoya la historia en Patreon. Igual patreon.com/faanskun. Más de 125 capítulos por delante de Webnovel. 2 capítulos nuevos cada día, de lunes a sábado, exclusivos en Patreon. Sé uno de los primeros lectores en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Igual el primer capítulo del Arco 3 ya está disponible. Puedes leerlo ahora mismo en Patreon. Nota. El domingo es día de descanso, así que no habrá actualizaciones mañana. Las subidas regulares se reanudarán el lunes. Muchas gracias a todos por vuestro increíble apoyo. Igual, tu apoyo mantiene esta historia viva y se fortalece cada día. Crecimiento ridículo, magia al máximo. Capítulo 32. Crecimiento ridículo, magia al máximo. Grifo, cuando el sol comenzó a ponerse, el sonido de pasos ligeros resonó desde las profundidades de la mazmorra. Hoy me sentí especialmente satisfactorio. Shin Akira emergió de los pisos inferiores, bañado por el resplandor dorado del sol poniente. La cálida luz realzaba sus rasgos, destacándolo entre la multitud de aventureros que regresaban de sus inmersiones. Buenas noches, señorita Ina. Shin Akira. Buenas noches. Ayer, regresó demasiado tarde para encontrarla en el mostrador. Pero hoy, su sincronización fue perfecta. Ruido sordo. Con un ruido sordo, Akira dejó caer una gran mochila sobre el mostrador del gremio. Ina parpadeó sorprendida y abrió la bolsa. Su expresión cambió al instante. Estaba lleno de piedras mágicas, algunas grandes, otras con un tenue brillo de energía residual. La mayoría provenían claramente de monstruos de nivel medio y superior, y la cantidad era absurda. Akira-san, ¿ocurre algo? ¿Puedo preguntar, a qué piso llegaste hoy? Piso 18. Sinceramente, la mazmorra es fascinante. ¿Quién hubiera pensado que habría un paraíso escondido en lo profundo de toda esa oscuridad? Piso 18. A diferencia de la expresión tranquila de Akira, el rostro de Ina palideció por la sorpresa. Habían pasado solo unos días desde que se convirtió en aventurero y ya estaba en el piso 18. Eso ya no era una aventura, era un suicidio. ¿Tienes idea de lo peligroso que es eso? Aún eres de nivel 1. Tu zona de operaciones debería terminar en el piso 9. Has saltado hasta el piso 18. ¿Intentas morir? Bueno, estoy bien aquí, ¿no? Si no lo fueras, estarías muerto. ¿Entiendes eso? Ver a Ina, normalmente serena, enfadarse tanto por él hizo que Akira se sintiera, extrañamente cálido por dentro. No eran cercanos. Solo recepcionista y aventurero. No tenía la obligación de preocuparse tanto, y sin embargo, allí estaba, gritándole como una hermana mayor preocupada. Señorita Ina, la verdad es que, soy más fuerte de lo que la mayoría cree. Claro, me registré hace poco, pero antes de esto, llevaba mucho tiempo luchando contra monstruos. Así que mi nivel no refleja exactamente mi verdadera fuerza. ¿En serio? ¿No lo estarás diciendo así? Claro que no. No soy imprudente. Valoro mi vida, ¿sabes? Además, pertenezco a la familia Hefesto. Tengo respaldo financiero y contactos sólidos. ¿Por qué arriesgarme si no tengo confianza? Bueno, supongo que tiene sentido, Ina suspiró y asintió lentamente. Su frustración empezó a disminuir. En esta ciudad, especialmente en horario, nunca faltaban los genios excéntricos. La historia ha visto muchos genios excéntricos. Quizás Shin Akira fue uno de ellos. Aunque tengas talento, no olvides una cosa. La mazmorra no es un patio de recreo. Mata sin piedad. No te preocupes. Siempre tengo en cuenta el consejo de la señorita Ina. Los aventureros nunca deben actuar imprudentemente. HMPH. Buena respuesta. Finalmente sonrió y tomó la mochila, comenzando a contar las piedras una a una. El vestíbulo del gremio quedó en silencio. El único sonido era el suave clic de las piedras mágicas al ser clasificadas. Listo. El total asciende a 310.000 balis. Con todo esto, seguro que has ido con un grupo, ¿no? Ah, claro. No podría conseguir todo esto yo sola. Bien. Tener aliados en la mazmorra es esencial. Si algo pasa, pueden salvarte la vida. Ella le devolvió la bolsa ahora vacía y una pequeña bolsa llena de dinero. 310.000 balis, parecía una cantidad enorme, pero la bolsa no era voluminosa. Las monedas de balis de alto valor facilitaban llevar esa suma. Akira sopesó la bolsa en su mano. Definitivamente más pesada que las 19.000 de ayer. Un salto enorme. Y esto fue solo el comienzo. Una vez que subiera al nivel 2, podría invocar aún más soldados Shadowkan. Ganar dinero sería aún más fácil entonces. Al salir del gremio, Shin Akira se dirigió al mercado a comprar comida preparada. No había olvidado su promesa a Estia. Traerle algo sabroso como disculpa por lo de ayer. Toc, toc, toc. Akira tocó la puerta de la casa. Un momento después, se abrió y él entró. Hefesto-sama, ¿qué tal si me da una llave de repuesto? Tener que tocar todos los días es un poco pesado. Ah, ¿sí? ¿Ahora crees que esta es tu casa? Es la mía. Solo te estás aprovechando. Sí, sí. Entonces, ¿dónde está la llave de repuesto? En ese cajón de ahí. Cógelo tú mismo. A la diosa no pareció molestarle demasiado la petición. Sin más quejas, le dio permiso con naturalidad. Akira caminó hacia el armario, abrió el cajón y sacó una llave bastante adornada.
A diferencia de una llave de metal normal, esta parecía lujosa. De oro brillante, casi como si hubiera sido forjada en oro real, o al menos chapada. En la parte superior de la llave había una pequeña piedra preciosa de rubí, que brillaba sutilmente bajo la luz. No pudo evitar admirarlo. Esa sí que era una llave de casa de nivel divino. Casi gritaba Caro. Ah, sí, Hefesto-sama. ¿Podrías actualizar mi falda? Siento que he crecido bastante hoy. Seguro. La sala estaba vacía. Estia no estaba, así que Hefesto no se molestó en formalidades. Una gota de sangre divina le tocó la espalda, activando el falda. Toda la experiencia que había ganado hoy se disparó en sus estadísticas. Shin Akira nivel 1 fuerza. F399 C699 resistencia. F399 C699 destreza. F399 C699 agilidad. F399 C699 magia. C699 S999 magia. Vacío. Habilidades. Rey del Shadowkan. Rey del Shadowkan. Aumenta la fuerza mental. Puede invocar soldados Shadowkan. Codicia. Un deseo insaciable por todo. Aceleración del crecimiento rápido. Experiencia adicional por matar monstruos. El crecimiento fue escandaloso. Fuerza, resistencia, técnica, agilidad. Cada estadística aumentó 300 puntos. Su estadística de magia alcanzó su valor máximo. S999. ¿Y esto fue solo unos días después? Hefesto miró fijamente la hoja de actualizaciones y luego volvió a mirar a Shin Akira. ¿Qué clase de monstruo era este niño? ¿Pasa algo? Preguntó Akira. Míralo tú mismo, murmuró Hefesto, sin ganas de dar explicaciones. Ella le entregó una copia del falna actualizado. Akira lo ojeó y luego dejó escapar una risita. No es de extrañar que ella lo mirara así. En comparación con los aventureros normales, Shin Akira básicamente estaba haciendo trampa en la vida real. Sigue leyendo y apoya la historia en Patreon. Igual patreon.com/faanzkun. Más de 125 capítulos por delante de webnovel. 2 capítulos nuevos cada día, de lunes a sábado, exclusivos en Patreon. Sé uno de los primeros lectores en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Igual el primer capítulo del arco 3 ya está disponible. Puedes leerlo ahora mismo en Patreon. Nota. El domingo es día de descanso, así que no habrá actualizaciones mañana. Las subidas regulares se reanudarán el lunes. Muchas gracias a todos por vuestro increíble apoyo. Igual, tu apoyo mantiene esta historia viva y se fortalece cada día. Puedo pagarte con mi cuerpo. Capítulo 33. Puedo pagarte con mi cuerpo. Hefesto miró fijamente a Shin Akira, con la vacilación reflejada en su único ojo visible. Entreabrió los labios como si estuviera a punto de hablar, pero al final, optó por el silencio. Al notar el sutil cambio en su expresión, Shin Akira inclinó ligeramente la cabeza, sintiendo que algo no andaba bien. Hefesto-sama, ¿hay algo en mente? Shin Akira, sé honesto conmigo. ¿Eres un hijo de los dioses? ¿Eh? La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. ¿Un semidios? ¿De dónde demonios salió eso? En su mundo original, e incluso ahora, después de cruzar al otro mundo, nunca había tenido ningún vínculo con el linaje divino. Bueno, hubo una vez en DXD en la que derrotó a Loki, el travieso dios nórdico, pero aparte de eso, no tenía ascendencia divina. Tu ritmo de crecimiento es increíble. En solo 3 días, ya has llegado tan lejos. Si no supiera con certeza que no tenías falda antes, habría asumido que eras un aventurero de alto rango disfrazado. Quizás nací con un talento extra. Aún así, Hefesto-sama, no importa de dónde venga, ahora soy miembro de su familia, ¿verdad? HMPH, ¿quién lo dice? Ella miró hacia otro lado con una expresión fría, pero su voz contenía un sutil temblor. En Horario, los vínculos entre los dioses y sus familias pueden ser inquebrantablemente fuertes o dolorosamente frágiles. Muchos aventureros habían abandonado a sus dioses, cambiando de bando por mejores ofertas o ambiciones personales. Incluso la familia Hefesto había perdido algunos miembros con el paso de los años. Lo cierto era que muchos dioses trataban a sus seguidores como simples peones, o peor aún, como sirvientes. Solo unas pocas deidades, como Hefesto y Loki, consideraban a su familia como una familia. Para la mayoría de los dioses, los mortales no eran más que insectos del inframundo. Concederles una falda ya era un acto de generosidad divina. Si no estás seguro de mí, Hefesto-sama, hay una manera muy sencilla de tranquilizarse, pervertido. Soy una diosa. ¿Cómo se te ocurrió algo así? En cuanto Shin Akira se inclinó y le susurró algo al oído, su rostro se sonrojó por completo. Lo empujó hacia atrás, presa del pánico, fulminándolo con la mirada. Akira simplemente levantó ambas manos en señal de rendición, sonriendo descaradamente. No le importaba si ella aceptaba o no su oferta. Bueno. Dejemos el tema. Y lo más importante, la cena. Hoy traje comida deliciosa. HMPH. No creas que puedes distraerme con comida. Lo que acabas de decir fue una blasfemia. Sí. Lo siento muchísimo. Por favor, perdona a este tonto mortal. Aceptó la reprimenda sin oponer resistencia. Asumir la culpa no le costó nada, y, sinceramente, se sintió un poco como intentar animar a una novia gruñona. Fue divertido, aunque un poco raro. Akira sacó las cajas de comida que había comprado en el mercado y comenzó a colocarlas en la mesa. Pero justo cuando todo estaba listo, se detuvo. Algo, o mejor dicho, alguien faltaba. Miró a su alrededor y notó que la puerta del dormitorio estaba abierta de par en par y que la habitación estaba vacía. Hefesto-sama, ¿dónde está Estia-sama? Fue a la librería.
Últimamente, está obsesionada con las novelas románticas del inframundo. Parece que se ha vuelto completamente adicta a las historias de amor ficticias. Así fue como empezó. Shin Akira lo notó mentalmente. No era de extrañar que Estia acabara convirtiéndose en esa diosa demasiado apegada y emocionalmente dependiente, sin ningún miembro en su familia. Malcriada por Hefesto, perdida en la ficción y sin iniciativa para buscar aventureros. Era solo cuestión de tiempo antes de que terminara viviendo como un gorona en el sótano de alguien. Bueno, su ausencia no es del todo mala. Significa que podemos disfrutar de un tiempo a solas, ¿verdad, Hefesto-sama? ¿Quién quiere pasar tiempo a solas contigo? Su voz se elevó un poco y sus mejillas volvieron a sonrojarse. Las palabras decían no, pero la mirada de sus ojos no coincidía con su tono. Tsundere clásica. Ah, por cierto, Hefesto-sama, ¿sabe cuánto cuesta un arma de primera clase de nuestra familia? ¿Por qué preguntas? ¿Piensas comprar una? Me enteré por Tsubaki que ya te llevaste 24 armas del taller. Claro, todas eran de descarte, pero para un principiante como tú, eso es más que suficiente. Lo es. Por ahora. Pero estoy pensando en el futuro. Nuestras armas son famosas en todo el continente. Pensé que debería empezar a ahorrar. HMPH. ¿Ahorrando? Tú. Incluso si ganaras 200.000 balis en un solo día, el arma de primera clase más barata empieza en 8 millones de balis. Y eso es para el modelo más básico. Las de gama alta cuestan más de 1.000 millones. Puaj, Akira se quedó paralizado. Su expresión se volvió vacía, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo momentáneamente. ¿Se estaba burlando de él? ¿O lo estaba subestimando seriamente? Hefesto-sama, por favor, apoye mi estilo de vida. Estoy tan cansado de luchar solo, sin dudarlo, Shin Akira envolvió sus brazos alrededor de su esbelta cintura y puso su cara más lastimera. Hefesto no supo cómo reaccionar. Se puso rígido al instante. Pero en el momento en que sintió que sus manos se movían sutilmente hacia ciertas áreas, sus instintos se activaron. Entonces todo esto era una trampa. Aún así, no estaba del todo enfadada. Avergonzada, sí, pero quizá un poco contenta. Después de todo, por muy divina que fuera, Hefesto seguía siendo una mujer. Y toda mujer quiere ser reconocida, sobre todo por alguien que realmente le guste. Para allá. Si quieres dinero, gánatelo tú mismo. Apoya tu estilo de vida, ni hablar. Con su cara casi tan roja como su cabello, lo empujó con fuerza. Pero ya estamos tan cerca, ¿qué tal un pequeño descuento entonces? No somos tan cercanos. Pero, ¿un descuento, eh? Supongo que se podría hablar. ¿Cuánto cuesta? Como reconocimiento a tu raro talento, te daré un 20% de descuento. 20%. Eso fue enorme. Para artículos que costaban millones, significó ahorrar cientos de miles. En ese caso, ¿podrías aumentarlo un poco más? ¿Eh? ¿Te refieres a más de 20? Sí. Estaba pensando, quizás un descuento del 90%. Salir. ¿90%? ¿Por qué no pedirlo gratis? A ese precio ni siquiera podría cubrir las materias primas. Si no tengo dinero, siempre puedo pagar con mi cuerpo. ¿Quién coño quería tomar tu cuerpo como pago? Hefesto explotó de nuevo, completamente incapaz de seguir la línea de pensamiento de este tipo. Cuando se quedaba callado, parecía un joven refinado y noble. Pero en cuanto abría la boca, era un caos absoluto. Aún así, lo que no se dio cuenta fue que, poco a poco, la distancia entre ellos se estaba reduciendo. Como dice el viejo refrán, si quieres que una chica se sienta cómoda contigo, tócala un poco. Una vez que se acostumbre, ya tendrás la mitad del camino hecho. Por supuesto, eso solo funciona si a la chica ya le gustas desde el principio. Sigue leyendo y apoya la historia en Patreon. Igual patreon.com/faanzkun. Más de 125 capítulos por delante de Webnovel. 2 capítulos nuevos cada día, de lunes a sábado, exclusivos en Patreon. Sé uno de los primeros lectores en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Igual el primer capítulo del arco 3 ya está disponible. Puedes leerlo ahora mismo en Patreon. Nota. El domingo es día de descanso, así que no habrá actualizaciones mañana. Las subidas regulares se reanudarán el lunes. Muchas gracias a todos por vuestro increíble apoyo. Igual, tu apoyo mantiene esta historia viva y se fortalece cada día. Sube de nivel y llega a la unidad Cloud Lake. Capítulo 34. Subida de nivel y llegada de la unidad Cloud Lake. Antes de que se diera cuenta, había pasado una semana entera desde que Shin Akira llegó a horario. En los días siguientes, se había entregado por completo a la mazmorra, luchando contra monstruos, superando sus límites y elevando su estatus constantemente. Y finalmente, hoy, su falna había alcanzado su máximo potencial. Técnicamente, una persona podía subir de nivel una vez que alcanzaba un hito lo suficientemente alto y sus estadísticas alcanzaban el rango de, pero Shin Akira había decidido maximizarlo todo antes de avanzar. Para él, cada pizca de poder contaba. Después de todo, ¿quién se negaría a hacerse más fuerte? Esto es una locura, una semana. ¿Solo llevas aquí una semana y ya estás a este nivel? Murmuró Hefesto con incredulidad, con la mirada fija en su falna actualizada. Las estadísticas de Shin Akira no solo habían alcanzado el límite, sino que habían superado el límite superior de S999. Hefesto se había acostumbrado a actualizar su falna casi a diario, a veces incluso 2 veces al día, y cada vez los números subían de forma que la dejaba sin palabras. Incluso rompió el récord que ostentaba Aisha Wallenstein, la famosa princesa de la espada de la familia Loki, quien tardó un año entero en alcanzar el nivel 2. Shin Akira lo logró en una semana. Sube mi nivel, Hefesto pidió a Akira con tranquila determinación. Y sí.
La diosa colocó una mano sobre su espalda, activando la sangre divina que actuaba como catalizador de la ascensión. Una energía radiante recorrió el cuerpo de Shin Akira. Su cuerpo se transformó para albergar un nuevo umbral de poder. Así, oficialmente avanzó de aventurero de nivel 1 a nivel 2. Timbre. Has recibido un más 10% de progreso de herencia para la plantilla Rey de Shadowkan. Timbre. Nueva habilidad adquirida. Fuerza de las sombras. Timbre. Nueva afiliación de unidad desbloqueada. Unidad Cloudlade. Además del aumento del 10% en herencia de plantillas, dos mejoras importantes llegaron con su subida de nivel. Una nueva habilidad, Fuerza de las Sombras, y una unidad de sombras completamente nueva, Cloudlade. Hefesto le entregó la hoja de estado de Falna recién actualizada, su expresión mucho más tranquila de lo habitual. Después de una semana de sorpresas ininterrumpidas, incluso algo tan extremo ya casi no la conmocionaba. Shin Akira nivel 1-2 Fuerza. SSS 1199 y 0 Resistencia. SSS 1199 y 0 Destreza. SSS 1199 y 0 Agilidad. SSS 1199 y 0 Magia. SSS 1199 y 0 Hechizos mágicos. Ninguno. Habilidades. Rey del Shadowkan. El soberano del Shadowkan. Aumenta enormemente la fuerza mental. Puede invocar guerreros Shadowkan. Codicia. Un deseo insaciable por todas las cosas. Acelera drásticamente la tasa de crecimiento. Aumenta enormemente la edge de la caza de monstruos. Fuerza de las sombras. Una nueva afinidad nacida de la oscuridad. Aumenta enormemente la afinidad por las sombras. Mejora la sensibilidad mágica. Otorga manipulación de sombras. Con la incorporación de Shadow Force, Shin Akira finalmente pudo considerar desarrollar su propia magia basada en las sombras. Después de todo, sus espacios de hechizo todavía estaban vacíos, y en un campo de batalla como la mazmorra, la magia podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero lo que más le llamó la atención y fue el aumento de sus capacidades de invocación. Al explorar la familiar sensación de su dominio de las sombras, Akira notó que algo había cambiado. El número de unidades invocables se había duplicado. De 8 sombras fantasmales, ahora podía invocar 16. Y eso no fue todo. La nueva unidad Cloudlade que acababa de desbloquear otorgaba 16 ranuras adicionales para invocar. Eso significaba que Shin Akira ahora podía comandar simultáneamente 16 sombras fantasmales y 16 cuchillas garra, un salto enorme en presencia pura en el campo de batalla. Sin dudarlo, activó su poder para convocar a uno. Desde las sombras en la esquina de la habitación, una figura comenzó a materializarse. Su forma se elevó silenciosamente de la oscuridad. A diferencia de las sombras fantasmales, de aspecto ninja, esta solo conservaba una silueta humanoide. Sus manos eran como feroces garras metálicas. Sus patas terminaban en puntas cónicas, como taladros. Y tras las sombras que las oscurecían, dos ojos carmesí brillaban en forma de una amenazante V. No transmitía emoción alguna, ni empatía, ni vacilación. Solo un poder silencioso y obediente. Akira, ¿qué es eso? Jadeó Hefesto, visiblemente sorprendido por la criatura que emergió de la nada. Una Cloudlade respondió con naturalidad. Es una nueva unidad en mi ejército de las sombras. ¿Qué tan anormal eres exactamente? Lo tomaré como un cumplido. Sonrió despreocupadamente mientras despedía la garra espada invocada. Esta se fundió con las sombras bajo sus pies, como si nunca hubiera existido. Ahora que había alcanzado el nivel 2, Shin Akira se sentía seguro de poder empezar a explorar los pisos inferiores de la mazmorra. Con 16 sombras fantasmales y 16 garras filas a sus espaldas, ni siquiera las zonas de alto riesgo representarían una gran amenaza. Ah, cierto, dijo Hefesto. Ahora que has subido de nivel, puedes elegir un desarrollo de habilidad. ¿Sí? ¿Qué opciones tengo? Para ti, diría, mago, cazador, resistencia anormal o sanador. ¿Alguna preferencia? Dame a mago. ¿Estás planeando empezar a aprender magia? Pensándolo, sí. Entiendo. No lo cuestionó más. Con la fuerza de las sombras en su haber, su afinidad mágica se había disparado. No usar ese potencial sería un desperdicio. Una vez que todo estuvo finalizado, Hefesto imprimió una copia nueva de su falna y se la entregó. Akira volvió a comprobar los detalles. Todo era exactamente como se esperaba. La unidad Cloudlade no aparecía en el registro oficial, ya que técnicamente era una evolución de su habilidad de invocación anterior, no una habilidad nueva. Eso le benefició. Si alguien le preguntaba, podía simplemente decir que su ejército de sombras había evolucionado. Flexionó las muñecas experimentalmente. Con la plantilla del rey de Shadowkan ahora al 10% de herencia, pudo sentir mejoras notables en todos los aspectos. Fuerza, agilidad, defensa y, lo más importante, poder espiritual. Si el sistema utilizara estadísticas numéricas para los atributos mentales, estaba seguro de que el aumento habría sido astronómico. Sus pensamientos regresaron a la serie original de las aventuras de Hakie-chan, específicamente, al poder de Tarakudo, rey de Shadowkan. La forma en que podía mover objetos con solo su voluntad, influir en el entorno a distancia, era más que una simple invocación de sombras. Era telequinesis avanzada impulsada por la maestría espiritual. A medida que su plantilla se hacía más fuerte, Shin Akira sintió una chispa de anticipación. Algún día, podría ejercer ese mismo poder. Sigue leyendo y apoya la historia en Patreon. Igual patreon.com/faanskum. Más de 125 capítulos por delante de Webnovel. 2 capítulos nuevos cada día, de lunes a sábado, exclusivos en Patreon. Sé uno de los primeros lectores en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie.
Igual el primer capítulo del arco 3 ya está disponible. Puedes leerlo ahora mismo en Patreon. Nota. El domingo es día de descanso, así que no habrá actualizaciones mañana. Las subidas regulares se reanudarán el lunes. Muchas gracias a todos por vuestro increíble apoyo. Igual, tu apoyo mantiene esta historia viva y se fortalece cada día. Garras de sombras en acción, comienza la experimentación mágica. Capítulo 35. Garras de sombras en acción, comienza la experimentación mágica. Después de intercambiar una breve despedida con Hefesto, Shin Akira no perdió el tiempo y regresó directamente a la mazmorra. Hefesto no intentó detenerlo. Ella lo comprendió. Su poder acababa de dar un salto enorme, e incluso sus habilidades habían evolucionado. Tenía sentido que quisiera probarlo todo de inmediato en un campo de batalla real. Ella solo le recordó que no se excediera y que regresara temprano. Después de todo, Akira ya tenía la llave de la habitación. Aunque regresara en mitad de la noche mientras ella dormía, no tendría que despertarla para entrar. Al reingresar a la mazmorra, Akira inmediatamente comenzó a convocar a su ejército de sombras. La sombra bajo sus pies palpitaba amenazadoramente y se extendía. Una a una, nuevas criaturas comenzaron a emerger de la oscuridad. Sombras Garra, su unidad recién adquirida. Un gruñido bajo y vibrante retumbó en el aire. Y justo en ese momento, nuevos monstruos comenzaron a salir de las paredes de la mazmorra. No hubo ninguna vacilación. Las sombras Garra se lanzaron hacia adelante con una precisión aterradora. A diferencia de los guerreros de las sombras habituales, estas nuevas invocaciones no solo parecían ninjas humanoides. Sus piernas eran afiladas, como enormes taladros de acero o estacas puntiagudas, y en combate, no solo servían para moverse. Eran armas letales por sí mismas. En una fracción de segundo, garras afiladas como navajas desgarraron a los monstruos recién engendrados. La sangre salpicó y las criaturas colapsaron en una niebla negra antes de cristalizarse en piedras mágicas. Desde la distancia, Shin Akira observaba el campo de batalla en silencio, con los brazos cruzados y los ojos llenos de orgullo y anticipación. Lo que presenciaba ahora, era el prototipo de la Legión de la Sombra que un día desataría sobre el mundo. Por ahora, su ejército consistía en 16 más 16. 16 garras de sombra y 16 guerreros de sombra. Pero sabía que ese número crecería. Con cada nivel, con cada nueva habilidad y poder que obtuviera, su dominio se expandiría. Ya lo imaginaba. 32 más 32 más 32. 64 más 64 más 64 más 64. 128 más 128 más 128 más 128 más 128 y más allá. Un día, cuando su sincronización con la plantilla Tarakudo alcance el 100%, poseerá el poder de desatar la oscuridad absoluta en todo el mundo. Pero aún así, no tenía intención de hacerlo realmente. Este mundo estaba gobernado por dioses y diosas, seres de autoridad divina y poder insondable. No era tan insensato como para desafiarlos ciegamente. No, no era tan imprudente. Aún así, si llegara a esa etapa, su poder sería nada menos que aterrador. Un pensamiento cruzó su mente. En el universo de Jackie-chan Adventures, Tarakudo, rey de Shadowkan, tenía 9 generales Oni, cada uno al mando de una tribu de sombras distinta. Entonces, ¿podría también crear 9 generales propios? La visión que se formaba en su mente era casi demasiado épica para describirla. De vuelta en el campo, las sombras Garra arremetieron sin piedad contra los monstruos, despejando el camino con una eficiencia salvaje. Tras ellas, los guerreros de las sombras recogían objetos sobrantes y piedras mágicas como un equipo de limpieza automatizado. Todo se movía como una máquina perfectamente calibrada. Fuerza, coordinación y ritmo se fundían en una armonía extraña pero hipnótica. Mientras sus unidades convocadas llevaban a cabo el exterminio, Akira se centró en otra cosa: la experimentación mágica. Con su nueva habilidad Fuerza de las Sombras, ya podía manipular las sombras a voluntad. Pero para forjar verdaderos hechizos mágicos a través del Falna, necesitaba una investigación exhaustiva, ensayo y error. Las sombras debajo de él comenzaron a hincharse y a extenderse en espiral, formando un círculo completamente negro de casi 10 metros de ancho. Akira estaba de pie en el centro, con los brazos abiertos como si estuviera canalizando el núcleo mismo de la oscuridad. Desde entre las sombras que se arremolinaban, surgió un único zarcillo que se lanzó hacia adelante como un látigo. Cortó una roca cercana con una velocidad y fuerza asombrosas. Con un solo golpe, la enorme piedra fue cortada limpiamente por la mitad. Miró de reojo el corte. Era suave, como si lo hubiera hecho la cuchilla más fina. Akira asintió levemente en señal de aprobación. Su filo superaba al de la mayoría de las armas que había visto hasta entonces. Aún así, el alcance del ataque era decepcionante. Solo unos 4 o 5 metros. Ni de lejos suficiente. Cambió su enfoque. Esta vez, en lugar de extender los zarcillos directamente, formó un fino rastro de sombra en el suelo, conectándose con el objetivo, y luego lanzó un solo tentáculo enfocado a lo largo de ese camino. ¿El resultado? Una mejora drástica. El alcance ahora se extendía a casi 30 metros. Podía tocar cualquier cosa dentro de ese radio. La emoción se encendió en su pecho. Continuó experimentando. Incluso se inspiró en la técnica de posesión de las sombras, utilizada por el clan Nara en el universo de Naruto. La mecánica era diferente, por supuesto, pero el concepto central, usar las sombras como herramientas de control, fue una valiosa referencia. En un momento, consideró imitar la técnica de la sombra del dragón de Leticia Drácula. De los niños problemáticos vienen de otro mundo, ¿no? Pero eso todavía estaba fuera de nuestro alcance. Por ahora, siguió siendo una fantasía. Quedó tan absorto en sus experimentos que el tiempo se le fue volando.
A su alrededor, los monstruos seguían apareciendo, y siendo destruidos, y apareciendo de nuevo, solo para ser aniquilados una vez más. El ciclo continuaba sin fin. Akira permaneció arraigado en el centro de todo, completamente inmerso, ajeno al paso de las horas. Explosiones, colisiones, el sonido de garras desgarrando la carne, todo resonó en cada rincón del suelo de la mazmorra. Y luego, pasó algo inesperado. Una figura emergió de los niveles inferiores de la mazmorra y subió al quinto piso. Akira había limitado deliberadamente sus pruebas a las capas superiores. No quería llamar demasiado la atención todavía. Se suponía que esto era solo una prueba de campo. Pero en el momento en que este recién llegado entró al piso, fue recibido por un enjambre de sombras humanoides con brillantes ojos de color carmesí en forma de V. Las sombras Garra detectaron instantáneamente la presencia. Y no lo dudaron. Su orden permanente era absoluta: eliminar cualquier cosa que apareciera en ese piso, ya fuera humana o monstruo. Cualquiera que pusiera un pie aquí se convertía en un objetivo. ¿Es esto algún tipo de monstruo? El intruso levantó una espada de madera y la blandió con una fuerza impactante. Con un solo corte, una de las garras de sombra fue destrozada y su cuerpo se dispersó en una nube de niebla oscura. Ninguna piedra mágica. No quedan restos. Simplemente desapareció. La misteriosa figura parpadeó sorprendida. Y entonces el resto se acercó. Sombras con garras emergieron desde todas las direcciones, rodeando a sus presas. Su asalto sincronizado fue aterrador. Bajo el tenue resplandor de la mazmorra, sus garras brillantes reflejaban una luz fría y despiadada. Pero el intruso no era un tipo común y corriente. Incluso con solo una espada de madera, sus movimientos eran ultra rápidos. Se abrieron paso entre la lluvia de ataques con una agilidad sobrenatural. Cada tajo derribaba a una sombra garra con precisión milimétrica. Desde la distancia, Akira, todavía concentrado en sus pruebas de magia, de repente notó una caída masiva en sus unidades invocadas. Sobresaltado, se giró para mirar. El quinto piso y... murmuró en voz baja. Solo 8 guerreros de las sombras fueron suficientes para tomar el control total de este nivel sin resistencia. Pero ahora y incluso con 16 garras de sombra y 16 guerreros de las sombras, 32 unidades de sombras en total, sus fuerzas estaban siendo destrozadas. Esto y no tenía sentido. Y entonces sí los vio. La persona responsable de borrar su citación. Se quedó congelado. Él los reconoció. Cabello rubio verdoso. Un traje de batalla verde. Una espada de madera sostenida con confianza en la mano. Armadura y accesorios con temática de hojas. No hubo ningún error. Él sabía exactamente quién era. Sigue leyendo y apoya la historia en Patreon. Igual patreon.com/faanskum. Más de 125 capítulos por delante de Webnovel. 2 capítulos nuevos cada día, de lunes a sábado, exclusivos en Patreon. Sé uno de los primeros lectores en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Igual el primer capítulo del Arco 3 ya está disponible. Puedes leerlo ahora mismo en Patreon. Nota: el domingo es día de descanso, así que no habrá actualizaciones mañana. Las subidas regulares se reanudarán el lunes. Muchas gracias a todos por vuestro increíble apoyo. Igual, tu apoyo mantiene esta historia viva y se fortalece cada día. El nombre ese elfo era Rick Lyon. Capítulo 36. El nombre ese elfo era Rick Lyon. Detener. La voz de Akira resonó en el quinto piso de la mazmorra. No era especialmente fuerte, pero en este mundo subterráneo tan oscuro, incluso una orden tranquila se oía con nitidez en el aire quieto. La muchacha elfa que había estado involucrada en el combate se detuvo, sus ojos se entrecerraron ligeramente en señal de precaución mientras se giraba hacia la fuente de la voz. Lo que vio hizo que sus ojos se abrieran ligeramente. Las criaturas de la sombra, esos seres inquietantes que momentos antes movían como asesinos mecánicos y fríos, detuvieron bruscamente su avance. Como si recibieran una orden silenciosa, se retiraron al unísono, con movimientos precisos, fluidos y disciplinados. Ese único momento le dijo todo lo que necesitaba saber. Estos seres sí pertenecían al hombre que estaba delante de ella. Ya sea por magia o por algún tipo de habilidad misteriosa, la verdad era innegable. Le pido disculpas sinceras, señorita elfa, dijo Akira, haciendo una leve reverencia. No esperaba que hubiera nadie más en este piso a estas horas. Mi legión de las sombras debió asustarla, o algo peor. Asumo toda la responsabilidad. Y está bien. Su voz era clara, serena y fría, casi gélida, pero no cruel. Su mirada recorrió a las sombras Garra y los guerreros de las sombras en retirada, alineados como soldados obedientes esperando órdenes. Como alguien que había vivido en horario durante años, incluso en su oscuro y sangriento pasado, había visto muchas habilidades increíbles. Pero esto, era algo completamente distinto. Controlar monstruos tan extraños como un ejército era simplemente asombroso. Este elfo era Rick Lyon. Ahora trabajaba como camarera en la anfitriona de la fertilidad, y era conocida por su gracia serena y su fría belleza. Muchos aventureros, sobre todo hombres, frecuentaban la taberna solo para verla. Pero detrás de esa identidad se escondía una historia que pocos conocían. Era una aventurera de nivel 4, exmiembro de la familia Astraea, liderada por la mismísima diosa de la justicia. Su familia se había erigido como un pilar de justicia, hasta que fue destruida por una conspiración impregnada de sangre y traición. Abandonada y llena de venganza, Rick había dado caza a todos los implicados en la caída de sus camaradas. Uno a uno, los silenció. Asesinatos, emboscadas, purgas en la oscuridad. Su justicia era absoluta. Finalmente, su cuerpo se desplomó por la carga. Apenas aferrándose a la vida, fue rescatada por Sir Flower y llevada de vuelta a la taberna que ahora llamaba hogar.
Con la bendición de Mia Gran, se quedó, no como una guerrera de la justicia, sino como una camarera tranquila y humilde. Sin embargo, y incluso ahora, ella no había dejado atrás el pasado. Todos los meses, Rick desaparecía de la taberna por una noche. A veces con permiso. A veces no. Y cada vez, viajaba al piso 18 de la mazmorra, un lugar donde ahora descansaban sus camaradas caídos. Una tumba silenciosa en las profundidades. Dejaba tras de sí una sola flor. Porque la única persona que quedaba que los recordaba y era ella. Esta noche había sido una de esas noches. Después de dejar su flor, regresó a los pisos superiores, solo para tropezar con un encuentro extraño. Un niño rodeado de monstruos de sombra, probando algún tipo de magia nueva. Sus caminos se cruzaron como el destino. Me siento como si te hubiera visto antes, señorita Elfa, dijo Akira casualmente. Ah, ¿sí? Y yo que pensaba que ese tipo de frases para ligar ya no existían, respondió Rick, arqueando una ceja. Quizás deberías descartarla. Estaba acostumbrada a esto. Ser la flor de hielo de la anfitriona de la fertilidad significaba defenderse de insinuaciones, algunas atrevidas, otras estúpidas. Los hombres confesaban su amor constantemente. Ninguno lo conseguía. El amor, especialmente el que se sirve con una jarra de cerveza, no era algo raro en su lugar de trabajo. Hablo en serio, insistió Akira con una leve sonrisa. Eres una de las camareras de la anfitriona de la fertilidad, ¿verdad? Así es. ¿Nos has visitado antes? 2 veces, creo. Pero me atendió la chica de cabello plateado. Señor, creo. Ah. ¿Te refieres a Sir? El tono de Rick se suavizó, aunque solo un poco. No había razón para dudar de su afirmación. La taberna era muy conocida en horario, y su personal, aún más. Especialmente Sir. La muchacha tenía admiradores en todas partes. Esta noche ha sido y más caótica de lo que esperaba, dijo Akira con un suspiro. Vine aquí a experimentar con magia nueva. Para mantener a raya a los monstruos, desplegué mis tropas por la zona. No esperaba encontrar a nadie más, y mucho menos a un aventurero fuerte. ¿Estas criaturas, las controlas? No. Yo los invoco, explicó Akira. Son guerreros nacidos de mi sombra, creados con mi habilidad única. Como si fuera una señal, las garras de sombra y los guerreros de sombra comenzaron a disolverse en el suelo, deslizándose sin problemas hacia la sombra de Akira como la tinta que regresa a una botella. Rick parpadeó. Nunca había visto algo así. Aún así, en horario, la línea entre la habilidad y la magia a menudo se difuminaba. Habían sucedido cosas más extrañas. Nada era imposible en esta ciudad. Parece un poco un domador, reflexionó en voz alta. Eso es diferente, respondió Akira rápidamente. Los domadores someten a los monstruos existentes en la mazmorra. Lo que yo hago, es invocar soldados desde las sombras. No es lo mismo en absoluto. Ah, me disculpo. Rick no esperaba una reacción tan fuerte, pero no era de las que discutían. Inclinó la cabeza en señal de disculpa. No pasa nada, dijo Akira. Por cierto, soy Shin Akira. De la familia Hefesto. ¿Y usted, señorita? Y Rick. Rick León. Solo soy camarera en la anfitriona de la fertilidad. ¿Una camarera, eh? Sí, claro. ¿Qué clase de camarera sale de los pisos inferiores de la mazmorra con nada más que una espada de madera? Aún así, bastaban los nombres. No hacía falta preguntar más. Al fin y al cabo, eran desconocidos. Un placer conocerla, señorita Rick. Igualmente, señor Akira. Sus presentaciones fueron breves, su encuentro un extraño giro del destino. Pero fue un encuentro al fin y al cabo. Bueno, entonces no te entretendré, dijo Rick, haciendo una reverencia cortés antes de darse la vuelta para marcharse. Cuídate, señor Akira. Akira simplemente sonrió, viendo su figura desvanecerse en las sombras. No iba a acompañarla. Mala idea. Una elfa en alerta máxima, caminando sola en plena noche, y de repente seguida por un hombre. Eso era la receta perfecta para sospechar. Mejor dejarle espacio. Una vez que desapareció de la vista, Akira regresó a sus experimentos mágicos. Sus sombras garra y guerreros de las sombras reaparecieron, y la investigación se reanudó. Aún le quedaban 3 espacios mágicos sin usar. Ahora era el momento perfecto para probar algo. ¿Podría construir un hechizo desde cero usando su propia voluntad, y luego usar a Falna para convertirlo en un hechizo real? La pregunta despertó su curiosidad. El concepto de magia nacida no de los libros, sino del deseo y la imaginación, y era fascinante. Si las bendiciones de los dioses permitieron que se formaran habilidades únicas a través de la creencia, entonces tal vez y su manipulación de las sombras podría tomar forma como magia apropiada. Desde que alcanzó el nivel 2, su sincronización con el legado Tarakudo aumentó un 10%. Además, obtuvo acceso a un nuevo poder, la fuerza de las sombras, y con él, un torrente de conocimiento arcano inundó su mente. Teoría mágica. Técnicas prohibidas. Una conexión más profunda con la oscuridad. Todo y un regalo del rey de Shadowcan, Tarakudo. Sigue leyendo y apoya la historia en Patreon. Igual patreon.com/faanskum. Más de 125 capítulos por delante de Webnovel. 2 capítulos nuevos cada día, de lunes a sábado, exclusivos en Patreon. Sé uno de los primeros lectores en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Igual el primer capítulo del arco 3 ya está disponible. Puedes leerlo ahora mismo en Patreon. Nota. El domingo es día de descanso, así que no habrá actualizaciones mañana. Las subidas regulares se reanudarán el lunes. Muchas gracias a todos por vuestro increíble apoyo. Igual, tu apoyo mantiene esta historia viva y se fortalece cada día. Sir es increíble. Capítulo 37. Sir es increíble.
La luna ya se había puesto hacía tiempo en el oeste y ahora el sol estaba saliendo por el este. Sin darse cuenta, un nuevo día había comenzado. Las sombras de la noche se desvanecieron gradualmente a medida que la luz dorada del amanecer iluminaba el cielo de horario. La ciudad volvió a despertar. Sus calles adoquinadas se llenaron de vida. Los aventureros se reunieron cerca de la entrada de la mazmorra, listos para sumergirse en las profundidades en busca de gloria o oro. Los mercaderes abrieron sus puestos uno a uno, profiriendo alegres saludos mientras ofrecían armas, pociones y baratijas curiosas. Tilde así que ya es de mañana, en la enorme puerta de piedra de la mazmorra, Shin Akira salió al aire fresco de la mañana. El tiempo significaba poco dentro de la mazmorra, sobre todo cuando uno estaba absorto en la investigación. Shin Akira, absorto en sus experimentos mágicos, había perdido la noción de todo. Las horas transcurrían sin que se diera cuenta, y antes de que se diera cuenta, había amanecido. Al igual que un erudito o un alquimista, una vez que se concentraba, el tiempo simplemente desaparecía. Desvelarse era solo parte del proceso. A diferencia de los aventureros que ingresaban a la mazmorra, Akira caminaba en la dirección opuesta. Su destino. Anfitriona de la fertilidad. A pesar de ser un bar, técnicamente abría sus puertas temprano por la mañana, aunque pocos clientes llegaban tan temprano. Al llegar a la entrada familiar, Akira vio una figura que acababa de conocer la noche anterior. Vestida con su uniforme de camarera, la elfa se encontraba frente a la taberna, barriendo silenciosamente el patio. Buenos días, señorita Rick. ¿Señor Shin Akira? ¿Se dirige a la mazmorra? No, acabo de salir. ¿Estuviste ahí toda la noche? Bueno, me dejé llevar un poco. De repente, ya era de mañana. Entonces asegúrate de cuidar tu salud. Estaré bien. Solo una noche sin dormir, no es para tanto. Por la forma en que hablaba y actuaba, estaba claro que pasar la noche en vela no era algo raro para él. Rick no dijo mucho más. Eran poco más que conocidos, no exactamente amigos. No había motivo para charlas triviales. Por cierto, ¿este lugar sirve desayuno? Señor Akira, y esto es un bar. No ofrecemos servicio de desayuno. Eso es una lástima. Parecía un poco decepcionado. Sinceramente, esperaba comer algo antes de irse a casa. El mercado principal de la ciudad estaba al otro lado, y después de una larga noche en la mazmorra, no tenía ganas de caminar tanto. Pero ahora, parecía que no tenía otra opción. Espere un segundo. Señorita Rick, ¿le importaría tomar prestado un papel y un bolígrafo de adentro? Supongo, ¿y pero para qué? Nada del otro mundo. Solo quiero escribir una lista de compras. Una lista de compras, sí. Rick parecía desconcertado. Aún así, asintió y entró, regresando un momento después con una hoja de pergamino y un bolígrafo. Akira los tomó y empezó a anotar algunos desayunos sencillos. Un par de bollos rellenos de carne, unos rollitos de verduras y un tazón de gachas. Nada extravagante, pero suficiente para saciarlo. Cuando el sol de la mañana se extendió por la calle, proyectó una larga sombra detrás de él. Y de esa sombra y un guerrero de las sombras emergió silenciosamente. Toma esta lista. ¿Y este dinero? Akira le entregó el pergamino y una pequeña bolsa de monedas al soldado. La criatura asintió brevemente antes de saltar al tejado y salir disparada hacia el mercado como una mancha oscura. Rick Leon simplemente se quedó allí, aturdido. ¿Una criatura invocada y usada para hacer compras? Gracias, señorita Rick. Eso no es problema, y ella no tenía ni la menor idea de qué decir. ¿Enviar una llamada para traer el desayuno? Eso fue, sin duda, la primera vez. ¿Qué estás haciendo aquí afuera, Rick? Una voz suave se escuchó desde atrás. Sir salió de la taberna y fijó la mirada en Akira. Por un segundo, pareció detenerse. Su mirada se detuvo con leve interés. No es nada, respondió Rick con calma. Este invitado solo pidió prestados unos útiles de escritura. ¿Herramientas de escritura? Sir inclinó la cabeza y miró el bolígrafo y el papel, luego volvió a mirar a Akira con una sonrisa ligeramente curiosa. Sí. Eso era todo lo que necesitaba. Me ayudó mucho. Bueno, entonces, señor aventurero, ¿qué le parece pasar por el bar esta noche? Estaremos encantados de recibirle. Por supuesto. Sería un honor. Sí. Entonces te estaré esperando. Sir le dedicó una sonrisa radiante. Rick abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero al final, eligió el silencio. ¿Todo eso y por un trozo de papel? Lo cierto era que cenar en la anfitriona de la fertilidad no era barato. No era raro que los invitados, especialmente los invitados personalmente por Sir, gastaran decenas de miles de balis en una sola noche. Rick lo había visto una y otra vez. Había una vez un aventurero de nivel 4 que se enamoró perdidamente de Sir. Para impresionarla, gastó casi 1.000.000 de balis en una sola noche, solo para presumir. Y eso sin contar sus visitas anteriores. La dulce invitación de Sir, por más casual que pareciera, a menudo conducía a consecuencias financieras destructivas. Señorita Rick, señorita Sir, y entonces las veo esta noche. Me despido por ahora. Cuídese, señor aventurero tilde. Akira asintió rápidamente y se alejó. La razón de su apresurada partida no fue el afán de volver a casa, y sino más bien, evitar enredarse demasiado con Sir, el jefe oculto de todo este establecimiento. Él sabía quién era ella realmente. Una encarnación de la diosa Freya. Y honestamente, ¿quién sabe qué podría estar planeando a continuación esa diosa obsesionada con el amor? Mejor mantener la distancia. Rick, ¿conoces a ese hombre? Lo conocí anoche cuando volvía. Podría decirse que nos conocemos vagamente. Ya veo, solo un encuentro breve. Pero ya parece encantado con tu belleza, Rick. Si no, ¿por qué habría venido tan temprano solo para ver a alguien? No es eso. Acaba de volver del calabozo.
Además, tienes muchos más admiradores que yo, Sir. Bueno, son solo clientes leales. Casi dijiste carteras, ¿no? Rick, qué grosero. Los clientes son los reyes. Debemos valorarlos. Si alguien más lo dijera, quizá le creería. Pero viniendo de ti, ni hablar. Como una de las camareras principales de Hostess of Fertility, Rick estaba muy familiarizada con las ganancias que Sir aportaba al establecimiento. Pero la verdad y la mayoría de esos clientes se sentían más como presas atrapadas en la red melosa de Sir. Todos los hombres que habían caído rendidos a la dulce sonrisa de Sir, sin excepción, habían vaciado su cartera en este bar. Luego, regresaban a la mazmorra, luchaban por más oro, y volvían enseguida para gastárselo todo de nuevo. La parte más aterradora de todo, ninguno de ellos se quejó nunca. De hecho, lo hicieron felices, creyendo que valía cada moneda. Si Akira alguna vez aprendiera todo esto, probablemente ni siquiera se sorprendería. Aunque Sir fuera solo un recipiente, aún conservaba parte del encanto divino de Freya. Y para una diosa que se deleitaba jugando con los corazones mortales, la seducción era tan fácil como respirar. Sigue leyendo y apoya la historia en Patreon. Igual patreon.com/faanskun. Más de 130 capítulos por delante de Webnovel. 2 capítulos nuevos cada día, de lunes a sábado, exclusivos en Patreon. Sé uno de los primeros lectores en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Igual el primer capítulo del arco 3 ya está disponible. Puedes leerlo ahora mismo en Patreon. Nota. El domingo es día de descanso, así que no habrá actualizaciones mañana. Las subidas regulares se reanudarán el lunes. Muchas gracias a todos por vuestro increíble apoyo. Igual, tu apoyo mantiene esta historia viva y se fortalece cada día. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.